Pues ha llegado el nuevo video de Rammstein y pasé un rato analizándolo para ver qué cosas me encontraba por ahí. Así que aquí les traigo este análisis y todas las referencias que encontré dentro de él. Al inicio del video podemos ver este láser rojo que sale de este edificio. Y este edificio existe en la vida real. Es la Ópera Nacional de París, que fue fundada en 1669. Este mismo láser que vemos es el mismo que vemos al inicio del video de Deutschland. Spectre Berlin es el director de ambos videos. Tal vez solo sea un easter egg que quiso agregar, o es una conexión entre ambos videos, o simplemente su firma, así como Michael Bay con sus explosiones y el J.J. Abrams con sus lens flare. Vemos a los miembros de la banda en un camión yendo hacia el edificio. Desde esta escena nos están dando un tono de película, como si ellos fueran a asaltar un banco. Esto me encantó. El Schneider se pone una banda en sus ojos, así como la tenía en el video de Sight. Traen una vestimenta increíble, a mí me encantó. Nos dan una toma desde adentro del edificio y podemos ver este láser cómo sale desde el piso. Más adelante vamos a ver de dónde viene. Aquí les dejo esta foto del corredor sin edición. Podemos ver que aquí está la misma pintura con el hombre vestido de rojo, los candelabros, y hasta el fondo aquí está esta especie como de chimenea. Vemos que entran con armas. Esta es una referencia al video de H-Ville. Estos soldados de defensa me recordaron mucho a los Helghast que aparecen en los videojuegos de Killzone. Estas escaleras que están viendo aquí, les dejo una fotito de cómo se ven sin edición. Justamente estas escaleras me recordaron un poquito a una escena de Matrix Reloaded cuando llegan a balacear al Neo, y aquí también llegan a balacear, pero los Ram hacia los soldados. En la puerta de la bóveda podemos ver que está escrito Motor 22. Más adelante les explicaré una teoría que tengo acerca de esto. Flak está hackeando la puerta mientras los demás están haciendo defensa y con esto logran meterse a la bóveda. Aquí adentro podemos ver unas cápsulas súper futuristas y dentro de ella podemos ver a los integrantes de Rammstein. Parece que están vestidos como en la época de Motor, solamente que en vez de pañales es ropa interior. Paul tiene escrito Adieu con una fuente muy parecida a la de Sensoct y en uno de sus botones está el Joker de Batman. Los otros dos botones no sé de qué sean. Cuando los vemos que se están acercando a estas cápsulas podemos ver que se están identificando con ellos. Podemos decir que son clones de Rammstein los que están adentro. Aquí es cuando vemos que Till les canta a los clones el coro de Adieu que nos dice: adiós, tienes que agarrar tu propio camino, una última canción, un último beso. Cuando pensábamos que ellos iban a salvar a los clones, nos dan un plot twist y vemos cómo rocian de gasolina a los clones para prenderles fuego. Y aquí les va mi teoría. Los clones de Rammstein nos representan un álbum que iban a sacar este año, un álbum muy parecido al Motor, pero en vez de ese sacaron Sight. Por eso el Motor 22, por el año 2022. Tal vez en algún momento de la producción de lo que ahora conocemos como Sight, intentaron regresar a las raíces de Motor, pero decidieron evolucionar y destruir ese concepto de Motor 2022. Vieron que este nuevo Motor 2022 era solamente un clon del original y ellos quieren seguir siendo los únicos bajo su nuevo sonido, hablando de los últimos dos álbums que han sacado. En la siguiente escena por fin podemos ver de dónde sale el láser. Este sale de una especie de cárcel donde están los 6 integrantes. Los 6 llevan unos cascos con picos y están sucios como en el video de Sony. Esta cárcel se parece un poco a la de donde está Till en el video de Motor. Vean, muchas referencias hacia ese Rammstein del pasado. Y alrededor de esta cárcel hay muchísimas personas. Cuando les hacen zoom, parecen solamente unos zombies quemados. El peinado de Till aquí es una referencia a su peinado que traía en el video de Seaman. En un punto vemos cómo Rammstein empieza a cantar el coro desde la cárcel, mientras que los demás zombies empiezan a moverse y a bailar. Algunos zombies están tan cerca de la cárcel que podemos ver cómo los están jalando y Rammstein está sufriendo. Aquí les va mi teoría de esta escena. Rammstein es el centro de atención, pero se están sintiendo en una cárcel muy pequeña. Los zombies quemados alrededor somos nosotros, los fans, que estamos quemados por el fuego de ellos. Los zombies que están cerca de la cárcel son los fans que han llegado a estar muy cerca de ellos y estos los han agobiado de alguna manera que ni los dejan respirar. En la siguiente escena vemos a los 6 que se dirigen hacia el láser y se tiran directamente hacia él. Alrededor de este láser podemos ver unas estatuas gigantes de ellos. De alguna manera ellos logran salir de la cárcel, pero aún así siguen siendo el centro de atracción de los zombies. En este momento podemos ver cómo las estatuas gigantes se destruyen y caen sobre todos. Esto lo podría entender como que en algún momento la banda dejará de existir, tirando su centro de atención y sus monumentos que nosotros los fans les hemos construido. En la escena post créditos podemos ver que los 6 están fuera de la bóveda de Motor 22, pero están muertos. Aquí me da por pensar que pasó una de dos cosas. La primera, que los 6 sí llegaron a la bóveda y luego intentaron escapar, pero los mataron. O la segunda cosa,
que los 6 nunca llegaron a la bóveda, los mataron y ahora están cumpliendo su condena en el purgatorio. Esto segundo me da por pensar porque en los créditos a los zombies quemados los llaman The Damned, que en inglés significa los condenados. En la Biblia, los condenados son todos aquellos que son castigados por Dios por toda la eternidad. No soy bueno en temas de religión, tal vez esté mal en esta parte, pero si le saben, corríjanme en los comentarios. En conclusión, para mí este video la banda da a entender que tuvo que matar a su Rammstein anterior, de la era de Motter, para darle paso a lo que conocemos hoy bajo el concepto de sus últimos 2 álbums. Si los analizan bien, desde Herzeleid hasta Liebes für alle da, se les nota un sello muy distinto, cosa que en el del Cerillito y Zeit suenan súper alejados de todos esos álbums. Ya no son el mismo Rammstein de aquella época. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué otras referencias encontraron en el video? ¿Piensan que esta es la canción de despedida de la banda hacia nosotros, sus fans? Déjenmelo saber todo aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustaría que analice más videos de Rammstein? Si es así, también déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por su like, por ver ese video y suscríbanse para más contenido de Rammstein aquí en el canal. Yo soy Lambrix y nos vemos en el siguiente video.